Vamos a leer los versículos 6 al 9. Gálatas 1, versículos 6 al 9. Leemos en el nombre del Señor, dice la palabra así. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. La historia nos muestra, hermanos queridos, que han existido en múltiples ocasiones abusos y malos usos del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es un problema nuevo, no es algo propio de la iglesia de este tiempo, sino que es algo que desde el mismo origen del cristianismo se ha levantado de tiempo en tiempo y es un motivo por el cual la iglesia muchas veces se ha tenido que levantar. Desde los tiempos de Pablo, como nos narra el libro de Gálatas, vemos que hay hombres que en el nombre de Cristo tuercen la verdad y perturban a la iglesia. Pero esto no se terminó ahí, avanzó por los tiempos y tenemos distintas muestras a lo largo de la historia de eventos en los cuales se levantaron hombres o sectas detrás de ellos, incluso mujeres, apropiándose en sus términos del evangelio y torciendo la verdad entregada. Y para entrar en tenor de lo que el día de hoy tenemos que ver, me gustaría contarles acerca de un ejemplo de esto que se dio en el siglo XX con un hombre llamado Jim Jones y su secta denominada el Templo del Pueblo. Este hombre, Jones, fue un predicador con un trasfondo metodista que se vio cautivado por el mover del pentecostalismo. Él comenzó predicando un mensaje que parecía ser cristiano, usando la Biblia y enfocándose en algo que parecía bueno para la época, la justicia social. Eso parecía con sabor a evangelio, pero su fascinación por las sanidades y el supuesto poder de Dios para transformar a los pobres de la sociedad y hacer una transformación más profunda a sus ojos, fue torciendo la forma en que él se paraba delante de la gente y lo que él iba enseñando. Él atraía multitudes con un lenguaje llamativo, evangélico, lleno de gracia, entre comillas, y sazonado para la gente que lo iba a oír. Pero poco a poco fue introduciendo su propio mensaje. Exaltaba su figura, reinterpretaba las escrituras para someter a sus seguidores y en lugar de llevarlos a Cristo, los llevó a idolatrar al hombre, a él mismo. En medio de una paranoia creciente, Jones hostigó a sus seguidores a tener cuidado del gobierno de Estados Unidos en esa época, haciendo referencia a temas como el racismo, la persecución religiosa e incluso la amenaza nuclear. En medio de todas sus teorías conspirativas, él mantenía un control celoso de la vida de cada uno de los fieles que estaba con él. Sus matrimonios, su forma de crianza, su vida sexual, la comunicación con sus familiares y con el mundo exterior, todo estaba bajo la lupa de este predicador. Pero ocurrió una tragedia en algún momento. En el 1978, más de 900 personas cometieron suicidio colectivo. Esto fue un hecho muy documentado en la historia. Esto ocurrió en Johnstown, en Guyana. Ellos estaban convencidos, bajo las palabras de su líder, de que la única forma de escapar a los sufrimientos de esta época era cometer suicidio colectivo. ¿Con qué finalidad? Escapar de este mundo y llegar al reino de aparentemente su Señor. Este es un triste y lamentable ejemplo que nos lleva a entender el motivo por el cual Pablo es tan celoso cuando se levanta a defender el evangelio de Cristo.
Muchos más ejemplos hay en la historia de hombres o mujeres que se han levantado argumentando tener una nueva revelación, de comprender un nuevo evangelio y de exponer ahora sí una verdad que va a traer libertad, cuando lo que hacen es precisamente lo contrario, traer condenación sobre el pueblo que escucha sus palabras. Por eso, hermanos, el día de hoy necesitamos escuchar con claridad la palabra que el apóstol Pablo le dice a esta iglesia en Galacia. No hay otro evangelio. Es el tenor de la enseñanza del día de hoy y es aquello por lo que Pablo se levantó de manera ruda contra sus hermanos para exponer la realidad del verdadero evangelio y entonces la libertad que viene con él. Si nosotros vamos al texto que leímos al inicio de esta enseñanza, tenemos que identificar primero cuál es el problema de los Gálatas. Y en esta sección particular, hermanos, lo que Pablo hace es precisamente exponer cuál es el motivo de la carta que él está escribiendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Él lo dice en el verso 6. Me maravillo de que tan pronto hayan abandonado al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo escribe a estos hermanos en la región de Galacia absolutamente sorprendido de que tan poco tiempo después de que los había ido a ver, ellos se estén desviando del evangelio y con eso abandonando a aquel que los había llamado. Quiero hablar de tres cosas que son importantes en términos textuales y que nos ayudan a enfatizar la profundidad de lo que Pablo está viendo delante de él y por lo tanto de las palabras que él escribe. La primera de ellas es que Pablo se dice estar maravillado. Y yo quiero que piense por un momento, ¿quién es el que escribe esta carta? ¿Quién es? El apóstol Pablo. ¿De qué iba a estar maravillado él? Si había presenciado asesinatos, había validado matar a hombres, había perseguido a la iglesia, se había levantado, era un hombre instruido y había tenido la revelación misma de Jesucristo. ¿Qué lo podía impactar? No era un hombre fácil de sorprender. Pablo era un hombre que conocía la vida. Él había recorrido muchos lugares, había experimentado muchas situaciones. No era alguien a quien se le podía pillar por sorpresa. Pero él se presenta a los Gálatas de manera muy particular, acto seguido después de dar el saludo y de manera diferente a como lo hace en todo el resto de sus cartas, donde bendice o saluda o reconoce el esfuerzo de los hermanos. Aquí Pablo pasa inmediatamente al asunto de que lo tiene ocupado en su mente. Él no se desdice ahora en agradecimiento, en reconocer la fe de ellos, no, él va al punto. ¿Por qué? Porque está maravillado. Esa palabra tiene dos acepciones, una positiva y una negativa. En Mateo 8, por ejemplo, se nos habla de un uso positivo de esa palabra. Y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esa es una forma en que se usa la palabra que el apóstol dice para decir estoy maravillado. Una sorpresa, algo maravilloso, llamativo, bueno en algún sentido, una connotación positiva. Pero esa misma palabra tiene una connotación negativa, que es aquella que usa el apóstol Pablo. Un ejemplo de esto lo tenemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, desde el versículo 4, donde dice la Escritura así. Y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Una connotación negativa. La misma palabra, maravillarse, reconocer algo, quedar sorprendido, puede ser utilizada de buena, con una connotación positiva o negativa. Pero la que usa el apóstol acá es una connotación negativa. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol está maravillado? Él lo dice,
porque los Gálatas, a quien les escribe, han abandonado tan pronto al que los llamó por la gracia de Cristo. Y aquí hay algunas aclaraciones que debemos hacer. En primer lugar, el apóstol Pablo declara que los Gálatas han abandonado al que los llamó. La palabra puede traducirse como trasladarse, y en el sentido en el que el texto lo muestra, se refiere a cambiar de posición o de lealtad. De hecho, esta palabra solía usarse comúnmente en el contexto de soldados que desertaban de su ejército o de políticos que cambiaban su posición diametralmente. De eso tenemos harto en nuestro país, lamentablemente. Ese es el tenor de la palabra. Ese han abandonado han trasladado su lealtad. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Pero también él está añadiendo un adverbio para indicar cuándo ocurrió eso. Él les dice tan pronto. ¿Se acuerdan que yo les hablé en la primera enseñanza que nosotros estamos tomando, ¿cierto?, la idea de que los Gálatas son aquellos que estaban al sur de Galacia, los habitantes de Listra, Derbe, Antioquía de Pisidia? ¿Se acuerdan o no? Perfecto, no lo voy a mirar, yo voy a creer que sí se acuerda. Si nosotros tomamos esa hipótesis respecto a los destinatarios, entonces sabemos que la carta tuvo una fecha de escritura alrededor del 49. El primer viaje de Pablo fue alrededor del 46, 47, un poquitito más. Eso quiere decir que entre que él visitó esta región y predicó el evangelio y fundó esta iglesia, y ellos se desviaron, pasaron 1 o 2 años. Eso es muy, muy pronto. Eso maravilla al apóstol. Ellos recién habían escuchado la palabra del evangelio. Hacía nada en términos humanos que él había estado compartiendo con ellos y les había mostrado la salvación que hay en Jesús. Pero rápidamente, como él lo señala, ellos se habían apartado. En tercer lugar, el apóstol señala de quién se están apartando. Hay algunos teólogos o algunos estudiosos que dicen que la referencia de Pablo es un llamado a atención a la lealtad que ellos tenían para con él. Pero la verdad es que el apóstol no está demandando la atención de los Gálatas hacia él. Él está hablando de aquel que los llamó a la gracia en Cristo. Y la Escritura nos da testimonio de esto. Efesios 2, del 4 al 8, nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia y por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. ¿Quién estaba llamando a los Gálatas? ¿Acaso ellos recibieron una invitación de un predicador particular que solía recorrer el mundo anunciando un mensaje? Ellos no habían recibido su llamado a la gracia de parte de un hombre. Ellos habían sido llamados por Dios. Y es lo que el apóstol está trayendo a la mente de los Gálatas. Ustedes no fueron llamados por un hombre. No fueron llamados simplemente por mí. De hecho, este es uno de los motivos por los cuales, y Pablo lo va a seguir destacando en las prédicas que vienen, pero es uno de los motivos por los cuales Pablo, cuando se presenta a los Gálatas, él dice que su evangelio no ha sido dado por hombres ni de hombres, sino de Dios. Él está haciendo referencia a que su llamado, su mandato para ellos viene de Dios. De manera similar, el Señor Jesús enseñó: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Aunque ciertamente los Gálatas habían sido movidos de su lealtad hacia el apóstol Pablo, esta apelación que él hace al inicio del versículo 6 no es respecto a su persona, sino tiene un tenor mucho más importante. Ellos se han apartado de Dios, han dejado la lealtad
Han dejado de militar en los caminos de Dios y se han apartado para militar en los caminos de otro que los ha llamado. Y eso es una noticia terrible. Lucas 9, versículo 62 dice, pero Jesús le dijo, nadie después de poner la mano en el arado mira atrás. ¿Qué dice ahí? Es apto para el reino de Dios. El apóstol Pablo conocía lo que esto significaba. Y su expresión, su asombro, el maravillarse viene porque estos hermanos, al abandonar a aquel que los había llamado, están demostrando precisamente lo que el Señor dijo. Están mirando atrás después de tomar el arado y eso significa que no son dignos del reino de Dios. ¿Me sigue hasta acá? Pablo sabía que es imposible servir a Dios y depender de su gracia y al mismo tiempo que la lealtad de sus corazones esté puesta con un hombre, o en reglas o en cumplimientos y ritos humanos. La conducta que había habido de sus hermanos en Galacia es terrible. No se trata en esta oportunidad de la corrección de una simple riña entre hermanos. Él no está debatiendo acerca de alguna malinterpretación doctrinal. Pablo está corrigiendo a los Gálatas porque ellos se han desviado del corazón del Evangelio. Esto no es un error nomás, no es algo circunstancial, no es periférico, no es algo en lo que pueda haber un grado de acuerdo a pesar de las diferencias. Ellos han abandonado la médula misma del Evangelio de Cristo y eso es algo absolutamente grave. ¿Qué están haciendo? Ellos están apartándose para seguir un evangelio diferente. La sorpresa del apóstol entonces, hermanos, es una sorpresa genuina. ¿En qué momento se ha enseñado otro evangelio? ¿Realmente hay algo de la enseñanza apostólica de Pablo que él olvidó mencionarle a los Gálatas? ¿Algo que los hiciera volver atrás? Evidentemente la respuesta es no. Él comunicó todo el consejo de Dios, entonces la situación es aún más grave. Si recapitulamos, hermanos, nos damos cuenta que solo en el versículo 6 nosotros tenemos el motivo central de la carta. Él escribe a los hermanos de Galacia porque estos están abandonando a Dios para seguir un evangelio diferente. Ahora, el apóstol Pablo continúa hablando y nos va a poner en contexto de lo que significa el evangelio. Porque en el versículo 7 él dice que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Luego de que Pablo confronta a los hermanos de Galacia con la traición que ellos están cometiendo a los fundamentos del evangelio, él pasa a dar una declaración absolutamente confrontacional. No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. No hay matices. No hay grises entre medio. No hay otro evangelio. Es solo uno, el evangelio de Cristo. Ahora, si nosotros vamos a estudiar esto el día de hoy, mi primera pregunta para todos los que estamos acá es si conocemos realmente lo que es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El mismo apóstol Pablo da una descripción de lo que es el evangelio de Cristo en 1 Corintios 15. Él dice, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios.
Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. El Evangelio, en términos de lo que el apóstol Pablo está narrando bajo la inspiración divina, describe la buena noticia de que Cristo ha muerto por nuestros pecados y que Él se ha levantado de los muertos y ha testificado de su victoria en la cruz. Todo esto conforme a las Escrituras. Esa es una definición que las mismas Escrituras nos dan. Pero yo quiero mencionar lo que algunos autores dicen respecto al Evangelio. Joel Vicky, por ejemplo, dice: el Evangelio es el mensaje de la gracia soberana de Dios en Cristo, llamando a los pecadores a arrepentirse y creer en el Salvador crucificado y resucitado para vida eterna. Juan Calvino, por ejemplo, dijo: el Evangelio es la predicación de la gracia gratuita de Dios en Cristo, con la que se nos ofrece la justicia de Cristo para que seamos reconciliados con Dios. El Evangelio, entonces, es un aspecto central de la fe cristiana. Es el fundamento sobre el cual nos relacionamos con Dios y considera elementos tan importantes que es de vida o muerte, no solo comprenderlos, sino además defenderlos. Y esto lo sabía el apóstol Pablo. Su celo, sus palabras, su asombro, su dolor viene precisamente porque él sabe que no están tratando acá con algo periférico, ellos están tratando con el núcleo de la vida cristiana. Y esto es el Evangelio de Jesús. Amén. Si miramos lo que Pablo define en 1 Corintios, hay algunos elementos que debemos destacar, hermanos. El primero de ellos es que el Evangelio, como la propia palabra lo dice, son buenas noticias. La palabra evangelio significa literalmente buenas noticias. Y en el término o en el contexto de la Biblia, esto se refiere al establecimiento del reino de Dios por medio del Mesías prometido y trae una serie de implicancias que tienen que ver con las bendiciones que llegaban con la llegada de este Mesías. Marcos 1:14 se nos presenta el inicio del ministerio de Jesús y sus palabras son las siguientes. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando, ¿qué vino proclamando? El Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y ¿qué se ha acercado? El reino de Dios. Por lo tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. El evangelista Mateo escribió en Mateo 11: al oír Juan en la cárcel las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: id y contad a Juan lo que oís y veís. Jesús está testificando a los discípulos de Juan respecto a lo que ellos habían oído. ¿Eres tú el que había de venir? ¿Quién es el que había de venir según las buenas noticias? El Mesías. ¿Y el Mesías que iba a traer cuando viniera? El Evangelio del reino, ¿cierto? Y él les dice entonces: id y contad a Juan lo que oís y veís, que oyen y que ven. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Eso es lo que acompaña la venida del reino. Esas son las buenas noticias. Isaías 52, mucho tiempo antes de que Jesús encarnara, se nos dice: por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. Así que en aquel día comprenderán que yo soy el que dice: heme aquí. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión: tu Dios reina. Eso es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Hay paz, hay reconciliación, hay gozo, porque Dios viene a traer salvación. Eso es el Evangelio. Lo mismo se predicó o se anunció en Isaías 61. Y de manera muy particular fue el texto que el Señor leyó en la sinagoga. ¿Se acuerdan? Isaías 61 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor
para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran y para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. ¿Quién era el mensajero? ¿Quién es el mensajero? Jesús. Él es el mensajero. Él es aquel que trae buenas nuevas. ¿Y cuál es la buena nueva? Que hay salvación, que hay libertad, que hay gozo en vez de tristeza. Esas son las buenas nuevas. Ese es un aspecto central del Evangelio de Jesús. Son buenas noticias porque hay reconciliación. Otro punto del Evangelio es que enfatiza el hecho de que hay perdón en Jesús. El problema de Israel, cuando nosotros miramos todo el Antiguo Testamento, es que este pueblo, aunque tuvo atisbos de una correcta relación con Dios, eventualmente volvía a caer y se perdía en la idolatría y en el abandono de Dios. Por más que se esforzaran y por más que tuvieran hombres como fueron Abraham, Moisés, como lo fueron José, Daniel, David e incluso Salomón al principio de su reinado, el pueblo volvía a caer una y otra vez. ¿Por qué? Porque ellos tenían un problema profundo en su corazón. Mientras su corazón fuera un corazón de piedra, no podían ser transformados. Pero el Evangelio es la buena noticia de que nuestros pecados son perdonados. ¿Por qué? Jeremías 31, versículos 31 al 34. La clave para interpretar lo que es el nuevo pacto. Dice así: He aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo, cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Si hay algo que es central en el Evangelio de Cristo, es que Él ha venido a perdonar nuestros pecados. Y la forma en que eso es realizado es mediante la fe y el establecimiento ahora de un nuevo pacto. Ya no hay una inclusión al pueblo del pacto por medio de la circuncisión en la carne, sino que el corazón es transformado. Por eso el profeta dice: ya no, nadie tendrá que decirle a su hermano: ven, conoce al Señor. Porque ahora todos los participantes del pacto son, por definición, conocedores de Dios. Esa es una gran diferencia. ¿Y qué trae eso? Trae perdón de pecados. Eso es el centro del Evangelio. 1 Corintios 15:3 lo dice así: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto trae además una implicancia importante de reconocer, y es el hecho de que para que un sustituto fuera a morir en lugar de nosotros pecadores, el grado o el calibre de ese sustituto era especial. Él debía ser perfecto. Y la vida de Jesús testifica claramente de aquella perfección. Porque de no ser perfecto era imposible que muriera por nosotros. Pero el apóstol Pedro dice en 1 Pedro 3, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Sí? Entonces el Evangelio son buenas noticias, ¿cierto? De muchas cosas, pero en particular de que los pecados son perdonados.
Pero además de eso, el Evangelio muestra la victoria de Cristo sobre la muerte y eso es manifestado en la resurrección. Hechos 2, 23 al 24 dice: a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Y en Hebreos 2 se nos dice: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante la vida. La resurrección de Jesús, un aspecto debatible o que se debatió más bien en los primeros siglos de la iglesia, es algo que el Evangelio engloba. El Evangelio implica la resurrección de Jesús y esto es necesario porque es el testimonio público de su victoria sobre la muerte. Por eso Pablo también dice en Romanos que ahora el pecado ya no se enseñoreará sobre ustedes. Porque aunque pecamos, ya no somos esclavos del pecado, porque hemos sido libertados y eso por la victoria de Jesús en la cruz. Amén. ¿Qué más nos dice el Evangelio? Además de todo esto, recalca algo muy particular. Recalca el hecho de que el Evangelio muestra la gracia de Dios para con nosotros los pecadores. Y esto de manera muy particular es medular en la enseñanza de Pablo. Romanos 5:8 dice así: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es una noticia maravillosa. El Evangelio no plantea que tú tienes que ganar el favor de Dios. El Evangelio no dice que son tus buenas obras o tu piedad o tu dedicación. No dice que es tu conocimiento. Dice que es aún pecando que Cristo murió por tu vida. Y eso recalca un hecho maravilloso. Hay gracia de Dios para con los llamados. Efesios 2:1 y el versículo 8 lo habíamos leído, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y en pecados, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Hermanos, ¿quién de nosotros podría llegar algún día y decir: bueno, sí, en realidad vengo a tomar mi lugar en el cielo, permiso, esa silla tiene mi nombre, porque yo fui un buen cristiano? Porque aunque usted haya sido el cristiano más ejemplar que pise la tierra, aún así no es digno de ganar un lugar en el cielo. Es por gracia. Y entender esto significa que debe haber humildad en los creyentes, porque no somos mejores que otros. Esto también se testificó en el Antiguo Testamento. Ezequiel 36 dice así: además, os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. La secuencia es la siguiente. Hay un corazón duro que es transformado por uno de carne. Y ahí, solamente ahí, viene la obediencia. Por lo tanto, el andar en los estatutos del Señor, el guardar sus ordenanzas, es imposible para alguien cuyo corazón no ha sido transformado. Y eso significa que si el acto inicial que desencadena toda esta vida es un acto de gracia, lo que más enfatiza el Evangelio entonces es la gracia de Dios. ¿Sí? También el Evangelio es la buena noticia anunciada desde el principio por la Escritura. Desde la misma caída, Dios testificó de un mejor porvenir para los seres humanos a pesar de la rebelión de sus corazones. Génesis 3:15, lo que se llama el protoevangelio, dice así: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Esa promesa, dada tanto tiempo atrás en el Génesis, es la muestra de que la gracia de Dios iba a triunfar por sobre las obras de los hombres. Porque por las obras del hombre es imposible que éste llegara a salvación.
Se requería un acto divino de gracia y misericordia, y eso es lo que Dios está haciendo. Jesús también habló algo de esto. En Lucas 24 dice: entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. No era nuevo. Este llamado de gracia al que Pablo va a estar llamando, mostrando, insistiendo a los Gálatas, no era algo nuevo, era algo revelado desde hace mucho tiempo en las Escrituras. El ministerio terrenal de Cristo cumplió todo lo que la revelación del Antiguo Testamento decía de él. Y si podemos sintetizar de alguna manera algo de esto, podríamos decir que aspectos centrales del Evangelio de Cristo entonces son la muerte de Jesús, el perdón de nuestros pecados, la resurrección y la obra de gracia para Dios con los hombres. Y no estoy tratando con esto de mencionar cada uno de los aspectos que seguramente usted puede tener en su mente, pero quiero resaltar esos 4 porque vienen a ser fundamentos de lo que significa el Evangelio. Pero sobre ellos, algo importante: la gracia de Dios destaca. El Evangelio y sus beneficios vinieron a los hombres por su gracia, por su promesa, por su muerte, por su resurrección. Y además el final y el fiel cumplimiento para los creyentes se basa no en los méritos nuestros, sino en su carácter y en los méritos de Jesús, hermanos míos. Es por esto que el apóstol Pablo se maravilla cuando los Gálatas están abandonando a aquel que los llamó, porque sabe que no hay forma alguna de salvación lejos de la gracia de Dios en Cristo. Eso es lo grave de la situación. Hermanos, ¿qué parte del Evangelio de Cristo llega a exaltar las obras de los hombres y el cumplimiento de las leyes como algo que contribuye a la salvación? Ninguna. No hay nada escrito, no hay nada puesto, no hay nada mostrado que diga que las obras son capaces de dar salvación al hombre. Esto quiere decir, o tiene más bien una implicancia. ¿Cuál es? La exclusividad del Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo continúa su carta a los Gálatas en el versículo 7 diciéndoles así, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Pero él es tajante con esta declaración. No hay otro evangelio. Cuando usted le diga, ¿cierto? Vino un ángel del cielo y anunció que hay otro evangelio escrito en tablas de oro, puesto allá en la ciudad grande al norte del continente. Ese es el evangelio que completa. No hay otro evangelio. El apóstol Pablo está siendo tajante, hermanos, no hay otro evangelio. Y aunque viniera él mismo después a tratar de reparar lo que dijo a los hermanos y le dijera, ¿saben qué? Me faltó decirles algo. Él mismo les dice, oye, aunque yo venga a decirles el día de mañana hay otro evangelio, no hay otro evangelio. Y se les avisa un ángel del cielo, no hay otro evangelio. ¿Cuánto menos un hombre tiene el poder para venir a cambiar el evangelio? No hay. El apóstol está sellando la enseñanza. Él les está diciendo, afírmense en lo que ya recibieron. ¿Por qué? Porque esa recepción del evangelio está basada en los méritos de Jesús y en la gracia de Dios. Es ahí donde está el verdadero evangelio, no en otra cosa. ¿Cuál es la condenación? Que cualquiera que se atreva a presentar otro evangelio sea tenido por anatema. La palabra anatema tiene una raíz que se relaciona con el origen de las ofrendas paganas. En aquel tiempo, los rituales paganos traían o invitaban a la gente a que celebraran ofrendas, distintos tipos de ofrendas que se colgaban en las columnas de los templos, en las murallas de los templos. Y eso venía a ser una ofrenda ofrecida de manera pagana. Ese concepto es lo que engloba la palabra anatema. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo está diciendo que aquellos que anuncian un evangelio diferente sean tenidos por anatema, él está diciendo que se asemejan esos fraudulentos obreros a este tipo de ofrendas paganas a dioses falsos.
Esos son sacrificios de idolatría. Y su único final, según el apóstol Pablo, es la excomulgación. Eso está diciendo él. Si hay algún hermano que viene a predicarles un evangelio diferente al de aquel que muestra la gracia de Dios en Cristo Jesús, entonces se ha tenido igual que estos sacrificios idólatras, paganos. Hay que excomulgar a esos paganos, eso estaba diciendo. Y son palabras fuertes. Pero el apóstol es celoso con la verdad del evangelio, porque mover esa verdad tiene consecuencias graves, hermanos. ¿Por qué el apóstol es tan severo? Porque las consecuencias de un evangelio falso son terribles. Investiguen la historia. Hay muchas sectas que se han levantado a lo largo de los siglos, que han llevado a la gente lejos de Dios, que la han esclavizado bajo ritos, mandatos y ordenanzas de hombres, que les han privado del gozo del verdadero conocimiento de Dios, y la consecuencia ha sido una eterna condenación. Por eso el apóstol se levanta con tanta firmeza y con tanta fuerza a condenar evangelios diferentes. Quizás estas palabras del mismo Señor Jesús son capaces de ponerle a usted en sintonía con lo que el apóstol está expresando. Marcos 9, 38 al 42 dice así. Juan le dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se los impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que os dé de beber un vaso de agua por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, de verdad os digo que no perderá su recompensa. Pero miren lo que dice Jesús acto seguido. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo echaran al mar. Ese es Jesús quien dice eso. Él está condenando enérgicamente a todo aquel que viene a ser tropiezo para los que quieren creer en Él. Lo que quiere decir que el tenor y la pureza del evangelio debe ser realmente preservado. Eso quiere decir que cuando escuchamos estos charlatanes del evangelio, estos que les vienen a decir: pacta con tu auto, pon la llave de tu casa ahí encima para que Dios te bendiga, o que le están diciendo: para entrar al reino de los cielos necesitas pagar, o guardar ritos, o sea, hacer tal y cual cosa humana, es digno de condenar, hermanos. Y parece que nosotros a veces somos demasiado blandos en nuestra forma. No, si Dios sabe, ¿quién tiene? Dios sabe, ¿para qué nos vamos a meter en pelea nosotros? Y evidentemente no lo estoy incitando a pelear, hermano, pero lo estoy incitando a que guarde la pureza del evangelio. Porque Jesús mismo condenó enérgicamente esto. Y el apóstol Pablo está diciendo que todo aquel que se atreva a levantar un evangelio diferente sea tenido igual que esos idólatras del templo. Y entonces su consecuencia es excomulgación. La iglesia ha peleado por esto a lo largo de cientos de años y se ha tenido que levantar en concilios y ha tenido que mostrar confesiones de fe y ha tenido que ordenar documentos para manifestar cuál es la verdadera fe que ha recibido, que no es otra sino la gracia de Dios para con los hombres por medio de Cristo Jesús. Eso quiere decir, hermanos, que el evangelio más algo ya no es el evangelio. Las personas que habían ido a visitar a los hermanos en Galacia les estaban diciendo: sí, qué bueno que creíste en Jesús, maravilloso, pero te falta una cosa, el último secreto, pacta conmigo, trae tu cheque al altar, vamos, ¿quién viene? Ellos le estaban diciendo: no, cumple normas, está bien que crean en Jesús, pero falta algo, no estás cumpliendo la ley, y si no estás cumpliendo la ley, en realidad nunca has sido salvo. Eso es lo que ellos estaban diciendo. Y Pablo nos enseña que la pureza del evangelio es tal que cualquier cosa que usted o yo le añadamos ya no lo vuelve evangelio, es otra cosa. Así de repulsivo es para Dios la mezcla que tiene del evangelio. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hermanos, si abandonamos, o más bien si abrazamos un evangelio diferente, es sinónimo de abandonar la gracia de Dios. Y abandonando la gracia de Dios, no hay forma en que usted pueda ser salvo. No la hay. Eso lo plantea lo siguiente, hermanos.
Para ustedes, quizás, para muchos de ustedes, de los que están acá, podrían decir, bueno, el Evangelio en realidad no es algo que yo vaya a negociar, no al menos al nivel del legalismo. Y tiene cierto sentido para nosotros, porque nuestro trasfondo no es el judío. Usted y yo no venimos de un ritualismo judaizante, ¿o sí? Usted y yo no participamos de una herencia que celebraba fiestas y ritos y formas. Por lo tanto, quizás es más fácil, entre comillas, mirar estas cosas que aparentemente vienen a ser normas de hombres y distanciarnos de ellas, ¿o no? Pero yo les pregunto, hermanos, ¿qué pasa con nuestra propia justicia? ¿Qué pasa cuando la forma liberal de ser que tenemos se vuelve un dogma para nosotros? Yo lo digo muchas veces, pero no me canso de mencionar esto. Usted va a escuchar gente que le dice, no seas tan fanático, si está bien ir a la iglesia el domingo, pero ¿para qué vas a ser más fanático? ¿No valdrá la pena ser fanático por el Señor? Porque la devoción que Dios demanda es completa, no es parcial. Es todos los días de mi vida, en todo lugar donde esté. En el trabajo, en la casa, con mis hijos, al levantarme, al salir, con mis vecinos, es en todo lugar. La devoción que Dios demanda es completamente absoluta. Pero parece que a veces nosotros somos muy laxos con esto, ¿no? Y eso se vuelve un dogma para nosotros. Hay límites. Voy a servir a Dios, voy a vivir para Dios hasta ese punto. Quizás usted lo ha escuchado de otra forma más coloquial. Una cosa es ser cristiano y la otra es ser menso, ¿no? ¿Lo ha escuchado usted o no? Manso pero no menso. O quizás lo ha escuchado, bueno, los negocios son una cosa, la vida de Dios es otra. Como diciendo, no, acá yo tengo chipe libre, voy a hacer lo que tenga que hacer, voy a pasar por encima de quien tenga que pasar, pero en la iglesia me voy a portar bien. Eso es hipocresía, hermanos. Y eso es una forma de dogma, que aunque no cae en el legalismo, pervierte el propósito del Evangelio. Primera de Timoteo, Judas 1:3 dice, amados, por el gran empeño que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe de una vez, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de Dios, de nuestro Dios, en libertinaje y niegan a nuestro único y Señor y soberano Señor Jesucristo. ¿A qué está mandando Judas? Usted me va a decir, no, es que eso está para los grados académicos. Sí, los grados académicos, ellos sí, agárrense arriba en discusiones y vean si al final es o no es esta postura. No, hermanos. El llamado a preservar la pureza del Evangelio viene de todos nosotros. Si la iglesia no es dedicada a estudiar y a buscar, a indagar la pureza del Evangelio, ¿cómo van a elegir buenos pastores? ¿Cómo? Hace algunas semanas, se los mencionaba creo que la semana anterior, hace algunas semanas cerraron el instituto, el seminario de Charles Spurgeon, un defensor en su época de la sana doctrina. ¿Qué pasó? La iglesia perdió el vínculo. La iglesia abandonó. Ellos se conformaron con lo que oían. Tiraron la toalla, no quisieron seguir indagando, buscando, no fueron celosos en guardar la enseñanza. Y el fin se vio a lo largo de los años. Hermanos, yo me pregunto si nosotros realmente estamos siendo celosos por el Evangelio de Jesucristo. Si realmente celamos la gracia de Dios que llama a los hombres y nos alejamos entonces de toda norma y de todo estatuto que viene solamente de hombres. ¿Sabe cuál es una muestra clara en nuestras vidas de que no estamos reconociendo claramente el Evangelio? Es la forma en que miramos a otros. Eso marca el tenor inmediatamente del grado de conocimiento del Evangelio que tenemos. Este hermanito va bien, sí, va bien, está aprendiendo, pero como que es medio, como que guatea en esta área de su vida, ¿cierto? Y cuando uno hace ese tipo de juicio, uno tiene la soberbia de decir, debería ser como yo.
Pero el Evangelio no nos llama a ser como yo, hermano. El Evangelio nos llama a ser como Cristo. Él es el modelo, no nosotros. Pero el orgullo que tenemos nosotros testifica de nuestra vaga y pobre comprensión del Evangelio. Además, debemos ser cuidadosos no solo de preservar la pureza del Evangelio, en este sentido que se les mencionaba, sino también de no agregar algo más al Evangelio. ¿Qué estamos poniendo además? ¿Qué estamos normando? ¿Qué estamos exigiendo para que la gente conozca al Señor? 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti como para los que te escuchan. Y las palabras del Señor Jesús en Juan 13 que dicen, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, así también que os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos para con los otros. ¿No debería ser ese el tenor en nosotros? Esa debería ser una muestra clara de que hemos recibido y comprendido el Evangelio de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Pero hay algo más que debiéramos procurar aplicar nosotros el día de hoy. Y es que Cristo sea exaltado y solo Cristo sea exaltado. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13 dice, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Exaltar a Cristo no significa no reconocer a aquellos que trabajan entre ustedes. Y ese es un mandato del apóstol Pablo. Sin embargo, reconocer a los que trabajan entre nosotros no significa idolatrar a los que trabajan entre nosotros. No deseamos que la gente nos mire a nosotros, hermanos. Deseamos que la gente mire a Jesús. No deseamos que la gente tenga nuestro carácter. Deseamos que tenga el carácter de Jesús. No deseamos que la gente tenga nuestro estándar. Deseamos que tenga el estándar de Jesús. Y esto es lo muy práctico. Dice mucho respecto a la forma que nos relacionamos. ¿Qué te molesta de tu hermano? Hoy escucho muchas veces, hermano, y lo digo, tenemos que trabajar en esas cosas, pero escucho muchas veces, a veces quejas. Este hermano no hace nada, esta hermana no hace nada, hermano, y no te miras. ¿Dónde está Cristo mostrado ahí? Porque por esa iglesia vino a morir el Señor. Y eso nos muestra evidentemente que nosotros no estamos en el foco. ¿No diría Dios lo mismo de nosotros? ¿Cuántas veces le he dicho? No es obediente, no hace lo que tiene que ser, no me busca, no está orando, no está guiando a su familia, no está pastoreando a sus hijos, no está acompañando a su esposa, no está siendo diligente, no está guardando la pureza. Y podría seguir. Por lo tanto, el Evangelio de Cristo tiene como sello, hermanos, la humildad en medio nuestro. Es una marca distintiva de aquel que realmente se ha encontrado con ese Evangelio que trae gracia. El problema de los judaizantes que llegaron a Galacia es que deseaban hacer copias de ellos. No deseaban conducir a la gente a Cristo. Yo me pregunto, hermano, ¿usted desea conducir a la gente a Cristo? ¿Usted desea que Cristo sea realmente mostrado en su vida, en su familia? Porque eso va a impactar la forma en que usted hace maternidad, por ejemplo. La forma en que hace paternidad. La forma en que resuelve conflictos. ¿Quién es el que más se le para la pluma? Ahí está. Ese es el que la lleva en la casa, ¿cierto? Entonces tenemos hombres con mal carácter y mujeres sometidas a la fuerza, o tenemos mujeres con mal carácter, respondonas, y hombres que evitan el conflicto. Y los dos casos son pésimos ejemplos de lo que Dios nos ha dejado a nosotros. Cuando nosotros queremos que Cristo sea exaltado, entonces yo voy a estar dispuesto a morir a mi orgullo. ¿Para qué? Para que Él sea exaltado, ¿no? Cuando yo estoy dispuesto a que Cristo sea exaltado en mi vida, entonces voy a guiar a mis hijos con amor, con pasión, con mansedumbre, con paciencia, con misericordia. Cuando el hermano tenga una falta contra mí, ¿cómo lo voy a ver? Voy a ir y le voy a echar la caballería encima, y si tengo algún grado le voy a decir, oye, ¿no sabéis con quién estáis hablando? Hermano, eso pasa muchas veces. Usted se ríe, pero en otra iglesia, no acá, pero
Pero ¿cuántas veces pasa? Y eso es una muestra de la pobre comunión con el Señor y del Evangelio de Cristo, no distante de nosotros, hermano. Si hay algo que Dios desea de su pueblo es esto: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él formado en nosotros. Ese es el plan de Dios. Usted experimenta pruebas y pasa dificultades y es tentado y tiene roces con la gente. La más cercana sin duda va a ser su familia siempre. ¿Para qué? No es la cruz que Dios le dio, hermano, hermana, no. Es para ser formado a la imagen de Cristo. Porque en eso es glorificado Dios, en que Cristo sea mostrado en nosotros. Ese es el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, demos toda la vuelta. Cuando Pablo comienza a hablarle a los Gálatas y se maravilla de lo que ellos están haciendo, tiene como foco el hecho de que ellos se han alejado del Evangelio verdadero. Sin ese verdadero Evangelio no hay salvación, pero no solo eso, sino que no hay una vida llena de gracia y amor que testifica de quién es Él. A los cristianos se les llamó así por primera vez en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque eran pequeños Cristos. Y nosotros usamos el nombre muchas veces con patudez, porque no nos parecemos tanto a Jesús. El Evangelio de Cristo nos lleva a la humildad y a la humillación. Y eso debiera ser un tenor en nuestras vidas, hermanos. Y si hay algo que yo quiero que retenga hoy día usted de esta enseñanza, es primero que debe conocer el Evangelio. Conocer el Evangelio no es conocer el concepto, es conocer la profundidad de lo que eso implica. Él murió por nosotros. Dios nos mostró su gracia. Él resucitó para afirmar su victoria sobre la muerte, tal como está escrito. Y cada uno de esos conceptos es muy profundo. Yo desearía que usted fuera un arduo defensor del Evangelio, no que se agarre a pelear por Facebook, por si acaso. ¿Ya? Limítese a guardar esos profundos conocimientos teológicos en su mente y compartirlos en un ambiente de armonía, no en un ambiente donde se leen de cualquier forma. Pero usted debiera defender el Evangelio. Y en la defensa del Evangelio usted debiera ser el hombre y la mujer más humilde que pisa la tierra. No estamos ahí, y me incluyo. Pero hacia allá tenemos que caminar, porque de otra manera no estamos en el correcto Evangelio. Amén. Póngase de pie, por favor.